Registraduría congela consulta popular impulsada por Petro y pone la decisión en manos de las altas cortes. La polémica en torno a la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro ha entrado en una nueva fase. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha decidido no convocarla por ahora, dejando la responsabilidad de definir su futuro a las altas cortes del país. Esta decisión fue anunciada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien subrayó que nos encontramos ante una controversia jurídica de fondo que toca directamente los pilares de la democracia colombiana. Un concepto desfavorable del Senado y un conflicto institucional sin precedentes. La decisión del registrador surge como respuesta directa a la negativa del Senado frente a la solicitud presidencial de convocar al pueblo colombiano a las urnas. El concepto emitido por la Cámara Alta fue claramente desfavorable, lo cual, en opinión de Penagos, pone en cuestión el cumplimiento de los requisitos constitucionales para que una consulta popular pueda llevarse a cabo. La Constitución establece con claridad que para convocar una consulta popular de carácter nacional, deben cumplirse varios pasos esenciales: la solicitud por parte del presidente de la República, la emisión de un concepto favorable por parte del Senado y, finalmente, la expedición del decreto correspondiente por parte del Ejecutivo, explicó el registrador, haciendo referencia directa al artículo 104 de la Constitución Política. Sin embargo, en esta ocasión, el concepto del Senado fue negativo. La plenaria rechazó la propuesta del presidente Petro con una votación cerrada. 49 senadores votaron en contra frente a 47 que respaldaron la iniciativa. A pesar de ese resultado adverso, el presidente procedió a firmar el decreto de convocatoria el pasado 11 de junio, lo que desató una tormenta jurídica y política. Acciones legales y una tormenta en las Cortes. La Registraduría ha recibido en las últimas semanas una avalancha de acciones jurídicas en torno al decreto presidencial. Según detalló Penagos, ya hay aproximadamente 10 demandas de nulidad contra el decreto de convocatoria a la consulta popular, además de 97 tutelas interpuestas ante distintas instancias judiciales. A ello se suman 11 demandas de inconstitucionalidad actualmente radicadas en la Corte Constitucional, así como múltiples derechos de petición y conceptos solicitados a la Registraduría. Ante esta situación, Penagos solicitó la intervención de varios órganos del Estado para dirimir el conflicto: la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación. Su intención es clara: obtener una directriz jurídica definitiva que permita a la Registraduría actuar con plena seguridad legal y constitucional. El conflicto que enfrentamos no es menor. Se trata de una colisión entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Por tanto, solo las más altas instancias jurídicas pueden dar una respuesta que despeje el camino, expresó Penagos durante su intervención. Un órgano autónomo que exige garantías legales. En su declaración, el registrador nacional hizo énfasis en la independencia y autonomía de la entidad que dirige. Recordó que la Registraduría Nacional del Estado Civil es un organismo autónomo conforme al artículo 266 de la Constitución, lo cual ha sido respaldado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Registraduría no tiene superior jerárquico. No responde a presiones políticas. Nuestra labor es garantizar la integridad, legalidad y transparencia de todos los procesos electorales en Colombia, sentenció Penagos. En ese sentido, subrayó que la convocatoria a un proceso de consulta no puede realizarse si no se cuenta con un fundamento legal sólido que la respalde. Esta posición también obedece a una razón de tipo práctico y presupuestal: organizar una consulta popular nacional requiere una inversión de al menos 750.000 millones de pesos, una cifra que solo puede justificarse si el proceso tiene un sustento jurídico incuestionable. Además, Penagos detalló que dicha consulta implica una logística colosal: se deben instalar más de 112.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, distribuir material electoral a 67 países donde hay población colombiana, coordinar con 124 consulados, capacitar a los jurados de votación y verificar las condiciones necesarias para que el proceso cumpla con los umbrales mínimos de participación. Todo esto requiere, como mínimo, 3 meses de preparación. La apuesta de Petro y su presión al Congreso. Pese al rechazo del Senado, el presidente Gustavo Petro decidió continuar adelante con la propuesta de consulta, argumentando que su gobierno tiene la potestad de escuchar directamente al pueblo colombiano cuando se bloquean sus reformas en el Congreso. En esa línea, firmó el decreto el 11 de junio y además ordenó a su gabinete presentar un nuevo proyecto de consulta popular ante el Senado, el cual aún está pendiente de discusión.
El presidente y su ministro del Interior, Armando Benedetti, incluso propusieron una especie de canje político: si el Senado aprueba la reforma laboral en los mismos términos en los que fue votada en la Cámara, estarían dispuestos a derogar el decreto de convocatoria a la consulta. No obstante, esta oferta ha sido recibida con escepticismo y resistencia por parte de muchos legisladores, que se niegan a actuar como notarios de un articulado que consideran inconveniente o que ya ha sido modificado durante los debates recientes. Uno de los puntos de mayor fricción ha sido el artículo relacionado con los contratos sindicales, una de las banderas innegociables del presidente Petro. En la última sesión del Senado, ese artículo fue eliminado, lo cual representa una derrota política simbólica para el Ejecutivo. Un trámite complejo que sigue abierto. Es importante destacar que el pronunciamiento de Penagos no cierra definitivamente la posibilidad de que se convoque a consulta popular. La decisión de la Registraduría se refiere específicamente al primer proyecto, que contenía 12 preguntas, el mismo que fue radicado después del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Ese proyecto, sin embargo, ha sido revivido en el Congreso, lo que deja la puerta abierta a nuevas discusiones y trámites. Pero por ahora, lo que ha hecho la Registraduría es suspender cualquier avance mientras no se resuelvan las múltiples acciones jurídicas que giran en torno a la legalidad del decreto presidencial. Vamos a invitar a los jueces, magistrados y cortes a que se pronuncien. Es su responsabilidad, como máximas autoridades judiciales del país, definir si hay lugar a continuar o no con este mecanismo de participación, dijo Penagos, reiterando que, como servidor público, está obligado a respetar el principio de separación de poderes. ¿Qué está en juego? Este episodio representa mucho más que una disputa institucional. En el fondo, se trata de una discusión sobre el equilibrio de poderes en Colombia, la legitimidad de los mecanismos de participación ciudadana y el alcance real de las facultades presidenciales. Para muchos analistas, lo que está en juego es la credibilidad del sistema democrático colombiano. Si un presidente puede convocar a las urnas sin el visto bueno del Senado, se estaría sentando un precedente que podría erosionar la arquitectura institucional del país. Pero también hay quienes argumentan que el bloqueo sistemático de las reformas del Ejecutivo por parte del Legislativo justifica el uso de mecanismos como la consulta popular, siempre y cuando se respeten los procedimientos legales. En medio de este pulso, la Registraduría ha decidido actuar con prudencia, exigiendo primero una claridad jurídica que le permita cumplir con su mandato sin comprometer su independencia ni los recursos públicos. Lo que ocurra en las próximas semanas en las Cortes colombianas será determinante. Las decisiones que tomen la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros organismos podrán definir no solo el futuro de esta consulta popular, sino también el alcance del poder presidencial frente al legislativo y el valor real de los principios democráticos en Colombia. ¿Qué opinas de esta decisión de la Registraduría? ¿Crees que el presidente Petro debió insistir en la consulta a pesar del rechazo del Senado? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más análisis profundos sobre la política colombiana. Tu voz también cuenta.